pasado bien y que haya estado a la altura del pequeño festejo que hicimos al mediodía. Bueno, hoy se cumplen efectivamente 6 meses desde que el presidente asumió la presidencia de la Nación, de la República Argentina, así que voy a recordar el estado en el que encontramos algunas cuestiones del Estado Nacional aquel 10 de diciembre. La inflación era fue en el 2023 del 211%, la más alta del mundo. La inflación mensual terminó siendo en diciembre del 25, algo más del 25%, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, veníamos atravesando un esquema hiperinflacionario que cuando uno anualizaba determinadas cifras, esta se ubicaba en torno al 17.000% anual. El Banco Central con casi 12.000 millones de dólares de reservas negativas. Déficit fiscal, bueno, absolutamente descontrolado, no solo de las cuentas del Tesoro, sino también el déficit cuasi fiscal que estaba llevándonos efectivamente a una hiperinflación. Un país que hacía más de 10 años, más de una década, que destruía empleo privado, o al menos destruía más del que generaba. 13 años que no crecía en términos de PBI per cápita. Un país dentro de los 5 salarios más bajos de todo el continente. Estaba en el puesto 144 de 184 países rankeados en el índice de libertad económica y un Estado elefanciático, como lo hemos descrito, que quería hacerlo todo lo hacía mal, atiborrado de ministerios, secretarías, subsecretarías copadas por militantes políticos que, se la financiaba, por supuesto, con una presión impositiva delirante o por emisión monetaria que todos sabemos que nos trajo, esa emisión monetaria descontrolada a través de los años nos trajo hasta donde estamos hoy con estos niveles de inflación. 6 meses después, por supuesto que en el medio se implementó un programa económico ortodoxo de estabilización económica y se pasó lo que denominamos la motosierra por cada rincón del Estado, con muchísimo trabajo todavía por hacer. Una inflación mensual que hoy corre por debajo del 5% mensual, incluso con productos de la canasta básica que no han tenido inflación en las últimas semanas. Un Banco Central que hoy tiene cerca de 29.300 millones de dólares en reserva. El Banco Central compró en estos primeros 6 meses 17.000 millones de dólares. Recordamos que venimos de un escenario donde teníamos casi 12.000 de reservas negativas. Bueno, superávit fiscal que lo seguimos sosteniendo y que claramente se seguirá sosteniendo o fue sostenido también durante el mes de mayo. Estamos esperando, por supuesto, los números más precisos para transmitírselos. Superávit también comercial, lo que significa que por primera vez en 16 años se volvió a tener superávit gemelos. Un Estado más chico, más eficiente, por supuesto hubo un recorte de ministerios sumamente importante, donde no solo realizamos el ajuste más grande de la historia, sino que además estamos limpiando o terminando de limpiar el desastre que nos han dejado en las cuentas o en el patrimonio del Banco Central de la República Argentina. 3 fondos fiduciarios que hemos eliminado, que eran cajas de la política, y tantos otros que están, por supuesto, avanzando en su revisión, en su transformación y, llegado el caso, en su eliminación, en caso de corresponder, pero por sobre todo en ganar transparencia. Y además, en estos 6 meses hemos eliminado 75 normas regulatorias económicas que hacían imposible llevar adelante determinadas actividades o le complicaban la vida al que quería comerciar, producir o exportar. Lo que implica, por supuesto, cerca de una norma eliminada cada 2 días de gestión, en promedio, por supuesto. Después de 6 meses, el presidente Milei, su gabinete, su equipo de trabajo, hicimos lo que pudimos con las herramientas que tenemos. Resta, por supuesto, encarar las reformas estructurales que ya requieren los votos del Congreso.
o la aprobación del Congreso para llevarla adelante, como es, por ejemplo, la modernización laboral o el régimen para las grandes inversiones que está incluido en todo esto en la ley bases. Van 6 meses, recordemos, el gobierno no ha aprobado ninguna ley a este gobierno, aún así los resultados han sido excelentes y, por supuesto, absolutamente extraordinarios cuando uno lo contrasta con la burocracia y el esquema político que rige en la Argentina, donde, como decimos siempre, una parte de la política no deja, no quiere, no permite, por intereses propios, que el gobierno avance en lo que, o por lo que la gente lo votó hace 7 meses atrás para hacer en la República Argentina. En otro orden de cosas, y ya me abro a preguntas, comentarles que Argentina no va a adherir al acuerdo de pandemias de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Esta decisión se comunicó en la Asamblea Mundial de la Salud que se realizó en Ginebra, en Suiza, donde autoridades del Ministerio de Salud y de Cancillería Argentina dejaron en claro que nuestro país no suscribirá ningún acuerdo pandémico que pueda afectar la soberanía nacional. En Argentina las decisiones las toman los argentinos. Bueno, ahora sí. ¿Cómo extrañaba este momento? Buen día, Manuel. Perdón, hubo algún medio que dijo que en virtud de los episodios ocurridos en Capital Humano yo había decidido hacer menos conferencias. La verdad es que me gustaría entender cuál fue la relación que encontraron entre mis conferencias y cuestiones que puedan ocurrir en algún ministerio. Sería interesante saberlo. Les recuerdo que cuando el mismo día habla el presidente, especialmente cuando ocurre en horarios cercanos a la conferencia, yo no la hago la conferencia. Por lo tanto, eso ocurrió el miércoles, eso ocurrió también el jueves y el viernes, como parte de mi agenda, yo en este horario no podía dar la conferencia y decidí suspenderla. Pero digo, nada tiene que ver con lo que ocurra en algún rincón del Estado. De hecho, muy por el contrario, en tal caso las conferencias sirven para aclarar alguna duda que pueda surgir cuando hay dudas con respecto a gestión o con respecto a alguna novedad que pueda ocurrir en algún sector del Estado. Dicho esto, perdón, adelante. No hay problema. Buen día, Manuel. Martín Fernández para Radio Ciudad. Quería consultarte acerca de los despidos, las renuncias en Capital Humano, estos temas que mencionaste recién. Puntualmente, si la ministra Sandra Petovelo estaba al tanto, previo a que sucediera, de lo que iba a ser el motivo, el porqué de la salida de Cereseski, mano derecha de la ministra, debido a que anunció que se iba de gira con los ratones paranoicos. Si la ministra, previo a que él asumiera, sabía esto, de ser así, te consulto si, teniendo en cuenta los temas sensibles que trabaja este ministerio, si el gobierno evalúa contratar o tener funcionarios con una mayor cuota de responsabilidad. Y lo segundo que te quiero preguntar, ¿por qué el presidente Milei canceló el viernes la visita a la mezquita? Algunas informaciones o algunos rumores señalaron que canceló la visita en el momento yendo a la mezquita debido a que se enteró en el camino de la presencia del encargado de negocios de la Embajada de Palestina, Al-Alab Riyad, en el lugar. Quiero preguntarte si él estaba al tanto de esto, si la canciller Mondino se lo había avisado y, de no ser así, si hay enojo o malestar con la canciller. Bueno, con respecto al asesor a quien te referís de la ministra Petovelo, sí, efectivamente es como vos decís, sabía de antemano que en virtud del camino que quiere recorrer, efectivamente su paso por el ministerio era temporal en la gestión de Petovelo, y eso no implica que tenga mayor o menor responsabilidad como sugeriste en la pregunta. Simplemente, ustedes saben que el Ministerio de Capital Humano es un ministerio que abarca en cuestiones de funciones a otros ministerios que tenía divididos la gestión anterior, y por supuesto que esa transición y ese trabajo que se hace para ordenar donde entendemos es el ministerio más complejo por temas de corrupción, por temas de falta de transparencia y además por todos los temas sensibles, por supuesto, que el ministerio maneja,
no solo la ministra Petovelo, digo la ministra Petovelo porque estamos hablando de capital humano, pero en general los ministros que han pasado por este tipo de transiciones efectivamente eligen para sus lugares a quienes en ese momento son, lo he dicho en otras oportunidades, son los mejores o consideran los más atinados para ese momento. Y fue lo que hizo la ministra Petovelo, a sabiendas de que efectivamente en algún momento Fernando sí iba a dar un paso al costado, pero estaba así, por supuesto, previsto. Pero me gustaría que quede claro, en virtud de tu pregunta, que nada tiene que ver con la mayor o menor grado de responsabilidad que pueda tener un funcionario. Con respecto al episodio que mencionás, efectivamente es así. El presidente estaba yendo a la mezquita allí en Palermo y efectivamente tuvo que salir, no sé si de urgencia, pero tenía un asunto en Casa Rosada que no podía esperar. El que efectivamente se entera yendo que era su destino original, a la mezquita, y no lo canceló, simplemente lo pospuso para las próximas semanas. Bueno, ahora el presidente también viaja, pero simplemente lo pospuso y de hecho después aquí en Casa Rosada vino la canciller Mondino a informarle sobre lo sucedido allí en el evento de la mezquita, pero no hubo más que eso. Entiendo que hubo alguna versión, de hecho me lo han preguntado varios de ustedes, sobre algún cierto supuesto malestar con alguna presencia en la mezquita. No, te lo niego rotundamente, eso no pasó. De hecho, te repito, no se canceló, sino que simplemente el presidente envió sus disculpas y ese evento se realizará, entiendo, en las próximas semanas. Bueno, veremos la agenda también del presidente, ¿no? Buen día, Cecilia Camarano para Ámbito. ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? Bueno, como bien mencionaste, se cumplen los primeros 6 meses de gestión y además de estos hitos que enumeraste y de la herencia recibida, quería saber si el gobierno hace alguna autocrítica. Y también respecto al segundo tema que mencionaste, quería saber por qué el gobierno considera que adherir al tratado pandémico atenta contra la soberanía. Muchas gracias. Bueno, a ver, con respecto a los primeros 6 meses, lo cierto es que nosotros hemos hecho en una Argentina despedazada como la encontramos, por supuesto que no hay ni una décima parte del trabajo realizado, porque primero que va muy poco tiempo, después que la Argentina estaba al borde estaba colapsada la Argentina, en realidad no estaba al borde del colapso, estaba absolutamente colapsada e infectada de populismo y de unas formas que no son las de un país normal y que no son, y bueno, y que de hecho son las que en algún punto trajeron al presidente, al hoy presidente, a ganar las elecciones, ¿no? Una Argentina que no daba para más. Por lo tanto, seguramente a lo largo de estos 4 u 8 años veremos lo que decía la gente. Haremos un montón de autocrítica y encontraremos seguramente un montón de errores por delante que cometeremos, siempre en pos de dar todo, dar lo mejor y de tratar de cambiar la Argentina. El presidente ya lo dijo, ¿no? Una de las grandes, tal vez de los errores que se cometió es confiar en que la política, parte de la política, por supuesto, ¿no? No toda la política, pero parte de la política iba a entender el tiempo que corría en Argentina, que evidentemente eso no pasó y eso, por supuesto, que fue un error que, te repito, creo que fue una de las cuestiones que el presidente hace mención, ¿no? De cómo en algún momento creímos que la política iba a acompañar, simplemente porque fue el mensaje que la ciudadanía dio en las urnas, ¿no? El resto está todo por hacerse, así que es difícil hoy encontrar. De hecho, tampoco es que te marqué hitos, sino que lo que te hice fue describir un poco el camino que estamos recorriendo y la corrección de un montón de cuestiones que hacían, de pequeñas bombas que había en la Argentina por reventar y que logramos desactivar. Pero nosotros siempre estamos abiertos a la crítica y a mejorar lo que hacemos. Hoy el camino es el que estamos transitando. Consideramos que fue con un gran éxito, repito, para la situación que nos encontramos el 10 de diciembre y es el camino que pensamos seguir recorriendo, en virtud de que no solo que efectivamente hay algunos datos que nos indican que
el que estamos en el camino correcto se empieza a visualizar, sino que además es lo que votó la gente y es lo que estamos haciendo, es lo que prometimos en campaña, ni más ni menos. Con respecto a lo de la OMS, nosotros entendemos que podemos tomar nuestras propias decisiones, que no tenemos que adherirnos a ninguna sugerencia de un grupo de países, que está muy bien lo que hagan y nosotros en tal caso tomaremos nuestras propias decisiones ante, por supuesto, un evento que puede no darse nunca, ¿no? En el futuro, como es que existe una pandemia. Así que entendemos que podemos tomar nuestras propias decisiones y que eso está muy bien que así sea. Hola. Ahora no te encontraban. Sí, no me encontraba. Mirá que somos pocos, ¿eh? ¿Qué tal, vocero? Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Pedro Lacur para el diario AR. Dos consultas. La primera, el viernes conocimos la designación del técnico mecánico Sergio Neifer como nuevo interventor de la AFI. Quería preguntarle cuáles son las cualidades que le ve el gobierno, ¿no?, para ocupar un lugar tan importante y tan delicado sin tener experiencia en el área de inteligencia. Y en segundo lugar, si el gobierno confirma o desmiente que haya habido desembolso de ATNs a Misiones para solucionar el reclamo salarial que tuvo durante todo este mes. Gracias. No, el gobierno nacional no transfiere ATNs para solucionar conflictos internos de las provincias. Y como le dije una vez a tu compañero, creo que a Salerno, que hoy no está ni tomando mate, efectivamente cualquier transferencia que se haga a las provincias por sobre lo legalmente estipulado es a pedido y con una justificación que lo amerite. No se hacen ATNs por hacerse, no se hacen adelantos por hacerse. No lo sé, no estoy con la información como para confirmártelo, pero encantado, cuando termine esto, hablo efectivamente con el jefe de gabinete, se lo consulto y en tal caso recordarle a la ANAR y te lo contestamos. Con respecto a la designación en la AFI, nosotros no solo para la designación en la AFI, para cada lugar, entendemos que elegimos, en este caso por supuesto no yo, pero tanto el jefe de gabinete como el presidente de la Nación han optado por esta persona o por sus cualidades o por la confianza o por lo que entienden que puede dar en el lugar indicado, pero te repito, esto no es algo que pase en la AFI, es algo que pasa en general en todos los lugares del gobierno, tanto en lugares, en este caso de primera línea, como puede ser en cualquier otro lugar, o como me pasa a mí con mis directores. Uno elige a los que en ese momento considera que son los mejores para el puesto, así que en tal caso esa es la respuesta, ¿no? Que efectivamente eligieron el que consideraban más apto para ese lugar hoy. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Hola, Sofía. ¿Cómo va? Muy bien. Me alegro. Quería consultarle si el gobierno coincide con los dichos de la subsecretaria legal de Capital Humano, la ex kirchnerista Leila Gianni, quien planteó que Sebastián Casanelo es un juez militante por algunas de las decisiones que tomó en la causa de los alimentos. Y en la misma línea, si se evalúa algún tipo de sanción contra Gianni a raíz del fallo de la Cámara Federal que insta a evaluar su conducta. Y muy cortito, si la ministra tiene pensado asistir al Congreso esta semana a responder preguntas sobre la causa como solicitó la oposición. Gracias. Bueno, con la ministra he hablado el fin de semana, no sobre este tema. Hoy creo que a las 12 del mediodía tenía una reunión para evaluar los pasos a seguir en virtud de todo lo que me estás comentando. Así que después en un rato tendremos alguna novedad, especialmente con el tema del reparto de alimentos que fue el tema, digamos, de Capital Humano más candente estos días, o que estuvo más en los medios de comunicación en estos días. Con respecto a la que vos definiste como ex kirchnerista, ¿me podrías repetir la pregunta? Si coincide con el planteo de Gianni, que sostuvo que Sebastián Casanelo es un juez militante a raíz de las decisiones. No, es un planteo, pero si lo dijo, no la escuché, pero si lo dijo y te lo doy por bueno, corre por cuenta de ella, no por cuenta del Gobierno Nacional. La ministra de Seguridad ayer, Patricia Bullrich, planteó también que Sebastián Casanelo ofició como almacenero en la causa, entonces... Y bueno, pero efectivamente eso lo dijimos siempre. Efectivamente, el que un juez se involucre en política pública, entendemos que no es correcto. Gracias. Por nada. Buenos días, vocero. Nicolás Gallardo de CNN Radio. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Hoy no hiciste ruido, quería felicitarte.
Hay 80 conferencias y se ruido en 2, es injusto. No, un poco más, Sí, es un poco injusto, más. es Pero no injusto, importa, no importa. Al Lo menos queremos. en estas. Le quería hacer consultas sobre el tema Petovelo, llámese reparto de alimentos o la causa que el mismo gobierno denuncia por presunta corrupción en esa área. Son varias, pero trataré de hacerlo más resumido. Primero, creo que no le respondió Sofía si efectivamente va a estar presente o no en el Congreso. Sí, perdón. Si quiere Continúa, evacuar continúa, eso. Bueno, continúa. insisto, entonces, después si dentro de la purga en Capital Humano, si también se va a ir el secretario de Educación, Torrendel, que se deslizaba en el marco de salidas de otro funcionario de su cartera, que también él seguiría como las salidas masivas en Capital Humano. Después le quiero preguntar... ¿No me querés dar el listado? ¿Cómo? Dame el listado. Es que pensé que iba a haber preguntas más sobre el tema, no las hay, así Ok, que me quedaron no, muchas. está bien. No hay problema. Y después, más allá de la defensa clara del gobierno Petovelo, le quiero preguntar si hay pruebas concretas, en papel o lo que sea, de que muestren la inocencia de Petovelo en todo esto. Digo, más allá de la defensa férrea del presidente. Inocencia, no por inocente, sino por ingenua, ¿te referís? No, digo, el gobierno asegura que ella no tiene nada que ver, pero digo, ¿qué pruebas Ok. hay concretas? No le pido términos judiciales, no le pido eso, pero si el gobierno tiene pruebas de que Petovelo realmente no tiene nada que ver con respecto a los convenios que ella misma firmó con la OEI. Gracias. A ver, evidentemente no es el apoyo del presidente, el apoyo de todos nosotros y el trabajo que viene realizando Petovelo en el ministerio, evidentemente no es suficiente para contestarte esa pregunta y debería hacerlo. Pero lo cierto es que Petovelo es lo más grande que hay. Digo, Petovelo es una ministra sensacional, es buena, es decente y lo está dando absolutamente todo. Por lo tanto, suficiente prueba es todo lo que está haciendo y todo lo que efectivamente muestra. ¿Eso es prueba? Que es lo más grande, ¿no? No, pero la inocencia no se demuestra, mi amigo. Vos tenés un problema conceptual. La inocencia no se demuestra. En tal caso, si tenés algo de que acusarla a Petovelo, acusala, te vas a la justicia y en tal caso la ministra Petovelo se defenderá. Pero yo no tengo, el gobierno no tiene que demostrar la inocencia de Petovelo. ¿Qué más? ¿Cuáles eran las otras 50 preguntas que tenías? Dale. Una era si va a ir al Congreso sí o no. La otra pregunta, que la tenía como hace 2 semanas. No lo tiene definido todavía si va a ir al Congreso. No esta semana, ¿no? Bien, le agradezco su gentileza. No, por favor, sí. En el marco de la defensa Petovelo... Aparte me salvaste porque iba a dar más preguntas, pero como estás haciendo todas vos... No sea así. Así que pero dale. aún así le agradecemos el tiempo. Por favor. Digo, ¿el gobierno piensa en su defensa Petovelo desprender educación y trabajo de capital humano, teniendo en cuenta una mega estructura, y quitarle tantas responsabilidades a Petovelo que podría generarle cuesta arriba? Eso, y si se va a Torrendel. No. ¿Y Torrendel? ¿Se queda? Sí. Por nada. Última pregunta. Hola, vocero. Buen día, Luciana Tadeu, de CNN Buen día. Brasil. ¿Te divertís acá por lo menos? Sí, te Sí, divertís. siempre. Vocero, el viernes supimos que la Embajada de Brasil entregó a la Cancillería Argentina un listado de 143 personas condenadas en Brasil por los actos antidemocráticos del 8 de enero del año pasado, cuando invadieron las sedes de los 3 poderes en Brasil. La Policía Federal de Brasil confirmó a CNN que identificó que por lo menos 48 personas involucradas, sospechosas por esos actos, están prófugas acá en Argentina. Y se sospecha que puede haber más y por eso se entregaron ese listado de 143 personas para que Argentina diga si están o no en territorio nacional. Quisiera saber primero si Argentina va a pasar esta información a Brasil, de esos 143 quienes están acá. Si llega un pedido de extradición, si se evalúa extraditar esas personas o si hay más tendencia a conceder refugio a los que ya solicitaron al CONARE.
Y por fin, saber si va a haber algún tipo de monitoreo de esas personas acá en territorio argentino por la Policía Federal o algún organismo de seguridad. Muchas gracias. Bueno, en principio nosotros cumplimos con la ley y en tal caso, si efectivamente en la Argentina hay delincuentes en las condiciones que mencionás, se procederá a seguir el camino legal correspondiente. Sí hubo una confusión con el tema o no una confusión, pero sí alguna duda con respecto a los refugiados. Como bien vos sabés, aquí en la Argentina hay una comisión que se llama Comisión Nacional para los Refugiados, que es la que efectivamente evalúa la legalidad, la factibilidad legal, digamos, y efectivamente si eso corresponde o no, y es, por supuesto, de manera individual en cada caso. Por lo tanto, escapa, si se quiere, a nosotros esa decisión. Entiendo que se tienen que dar determinadas condiciones, que se verá en cada caso si se cumple o no y si eso es factible. Así que no, por anticipado o previamente uno no puede tomar absolutamente ninguna determinación, más que, como te digo, más que apegarnos específicamente a lo que marca la ley y en tal caso a lo que marca las cuestiones internacionales en materia de seguridad. Así que en eso entiendo que todos los países deberíamos actuar así, ¿no? Bueno, ¿listo? ¿O me quieren hacer una pregunta? Una más. Si vos ya preguntaste, comunista lo tuyo, que pregunten todo, está muy bien. Bueno. ¿Cómo? Si Argentina va a pasar la información. Argentina va a hacer todo lo que efectivamente la ley le indique que va a hacer y si eso es pasar información, así lo hará, claro, por supuesto. Sí, Ok, sí. Gracias. ¿Una o dos? No sé por qué hay tantas preguntas con respecto a si vamos a incumplir o no la ley. Hola, querido, ¿Qué tal? ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo Menegazzi para Infobae. Va de chapa esta. Va de chapa y voy a hacerte dos. No. Dos en una. Después de Gallardo pueden hacer lo que quieran. La primera claramente. es, ¿cuál es la explicación que tiene el gobierno para el traspaso de la Agencia de Promoción de Inversiones que hoy se anunció en el boletín oficial de la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Secretaría General de la Presidencia? Y la segunda es respecto del reclamo que hoy anunció el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que dijo que se va a reunir con Luis Caputo, el ministro de Economía, para reclamarle 5,8 billones de pesos, que es una deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires y con las intendencias que están comprendidas en el territorio de la provincia. Gracias. Empiezo por el final. La deuda, creo que ya me lo preguntaron, porque es un tema que lleva ya algunos días. Es al menos la que entiendo que me estás preguntando. Nosotros no tenemos deuda con la provincia de Buenos Aires en términos, digamos, de las obligaciones legales que tenemos. Entiendo que esa es deuda por obra pública y entendemos también que no es deuda, sino que efectivamente ellos podrán terminar las obras que estén iniciadas con recursos propios. Entendemos que no van a tener problema para hacerlo. Lo otro, la agencia. Sí, el traspaso. El traspaso se hace porque creemos que va a ser más eficiente dependiendo directamente de Presidencia de la Nación o de Secretaría General, porque, bueno, además también entiendo que de allí va a depender todo lo que refiere a marca país y vender a Argentina al mundo o que empezar a armar una vidriera de lo que es Argentina y de lo que puede dar al mundo. Entendemos que efectivamente eso tiene que depender de Presidencia de la Nación directamente y no de, como mencionaste vos, de Relaciones Exteriores. ¿Listo? Gracias.